Compartir esta palabra que es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Este día, hermanos, vamos a pedir que abran su Biblia en el libro de... Vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 14. Y ahí vamos a mirar algo muy importante, algo que Jesús compartió con sus discípulos. Y que era muy importante que sus discípulos supieran que supieran esta palabra, amén. Así es que mis hermanos, los jóvenes, les pedimos que, mis hermanos también que están ahí, amén, que pongamos atención a esta palabra. Yo sé que esta palabra es para todos, porque Dios siempre ha sido bueno y Dios nunca se ha equivocado, amén. Él sabe que los jóvenes necesitan esta palabra. Él sabe que los jóvenes necesitan buscar del Señor con todo su corazón. Así es que lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, y vamos a leer ahí 1, 2, 3, 4 versículos. Vamos a empezar del 15, 16, 17 y 18. Y luego de ahí vamos a mirar varias escrituras, pero ahí vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Así es que la palabra del Señor dice así, amén. Hablando Jesucristo aquí, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Eso dice el versículo 16. El versículo 17 dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer ahorita, y en este día la enseñanza se llama así, amén. Así es que la enseñanza se llama así: un padre para siempre, amén. O Espíritu Santo, un padre para siempre. Así es que podemos poner atención en esta palabra que usted leyó y que yo leí, hermano joven. Pongamos atención a esta palabra que el Señor habló, el Señor Jesucristo habló. Era muy importante que Jesucristo la compartiera con sus discípulos, porque Jesucristo se estaba preparando para ser entregado. Entonces Jesús convivió con sus discípulos por alrededor de 3 años y medio, pero luego los iba a dejar por un tiempo. Y en ese proceso que no iba a estar con ellos, ellos tenían que tener la seguridad que Jesús no los iba a abandonar. Que Jesucristo, aunque Él iba a partir de esta tierra, pero Él iba a dejar algo en esta tierra. Algo que lo representara. Algo que le hiciera saber a los discípulos que Él siempre iba a estar con ellos. Por eso dice la palabra del Señor que usted leyó. En el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos. El Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos. Dice: vendré a vosotros. Y por eso se llama la enseñanza así: Espíritu Santo, un Padre para siempre. Un Padre para siempre. Amén. Entonces esta palabra es muy importante para nosotros en estos tiempos, para esta juventud. ¿Por qué es tan importante? Porque estaba mirando unas estadísticas, y las estadísticas dicen que hay alrededor de 170 millones de niños que son huérfanos en el mundo. 170 millones, alrededor, una estadística nomás que sacaron hace como unos 5 años para atrás. 170 millones de niños huérfanos en el mundo. Y la mayoría de estos niños dice que son en Asia, como 71 millones en Asia, y como 59 millones en África, y como 31 millones en Latinoamérica. Entonces alrededor del mundo hay muchos niños desamparados. Hay muchas jóvenes que han perdido a sus padres de alguna o diferente manera. Entonces en este tiempo, los que hemos pasado por eso, alcanzamos a entender qué es no tener un papá o qué no es tener una mamá. Pero en este tiempo a los jóvenes tienen que saber que lo que Dios ha puesto a su lado es algo muy importante. Que sus padres o nuestros padres que Dios pone entre nosotros son muy importantes. Que muchas de las veces no los sabemos valorar. Que muchas de las veces no sabemos que Dios nos ha permitido tener un padre, una madre, y más que le sirve a Dios. Más que nos enseña la palabra del Señor. Y que alrededor del mundo hay millones de niños, millones de jóvenes que no tienen un padre, que no tienen una madre.
que no tienen a alguien quien los cuide, alguien quien los proteja, alguien quien vea por ellos en sus momentos difíciles. Y Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros o a ustedes de tener su padre, de tener su madre. Y muchas de las veces no lo alcanzamos a valorar o no lo alcanzamos a mirar como algo importante o como una bendición. Y cuando lo llegamos a mirar o cuando lo llegamos a analizar que en verdad nuestros padres son importantes es cuando ya no los tenemos. Cuando el joven, cuando el niño, cuando el hijo ya no tiene o ya no tiene a su padre o a su madre, es cuando se da cuenta que lo que Dios le había dado a su lado era algo muy importante, era algo muy hermoso. Y estas son las estadísticas que hay alrededor del mundo. Entonces la palabra del Señor nos enseña aquí que Jesucristo les dijo, yo no os dejaré huérfanos. Él no nos iba a dejar huérfanos. A lo mejor los jóvenes no entienden qué es la palabra huérfano. La palabra huérfano significa, es alguien que se ha quedado sin padre o sin madre o sin ningún familiar o sin alguien quien vea por ellos. Es una persona sola o varios hermanos solos que se han quedado sin su padre o se han quedado sin su madre, sin aquel que mire por ellos. Entonces Jesucristo les dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos. Aunque yo me vaya, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir otra vez a vosotros y voy a estar con ustedes para siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, les voy a enviar un consolador. Les voy a enviar un consolador que esté con vosotros para siempre. Entonces lo que los discípulos tenían que saber era que Jesucristo, aunque Él se iba a ir, pero Él no los iba nunca los iba a abandonar. Jamás los iba a abandonar o los iba a dejar que ellos se fueran a su suerte. No, el Señor Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué estamos leyendo esta palabra? Porque la incitación o la queremos invitar a jóvenes, a personas que busquen del Señor. Que busquen del Señor y que se den cuenta que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios poderoso. Es un Dios que cumple todas sus promesas. Es un Dios que nos promete en su palabra que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos tiempos hay muchas personas, como les repito, muchos jóvenes que han perdido, a lo mejor perdieron a su papá o perdieron a su mamá. Y tienen el anhelo de mirarlo, de quererlo o de quererle decir palabras que a lo mejor no le dijeron cuando lo tenían. Quieren demostrarle el cariño o el amor que a lo mejor nunca le demostraron cuando lo tenían, pero ya no se puede porque ya puede ser que haya fallecido, se haya ido, los haya abandonado. Y tienen ese deseo en su corazón. Pero Jesucristo nos ofrece algo a nosotros, algo grande, algo hermoso. Lo que Jesucristo nos ofrece, se está ofreciendo Jesús a ser nuestro Padre. Él quiere ser Padre de los jóvenes. Él quiere ser Padre de los niños. Él quiere ser Padre de los ancianos. Él quiere ser Padre de toda la humanidad. Él quiere ser nuestro Padre, nuestro guía, nuestro consolador, el que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces por eso Jesucristo dijo, yo no te voy a dejar huérfano. Yo voy a venir otra vez a ti, o yo voy a morar otra vez contigo. Yo voy a estar siempre contigo. ¿Cómo Jesús iba a estar con nosotros? ¿Cómo Dios quiere morar con los jóvenes? Dios quiere morar con los jóvenes a través de su espíritu, a través de su presencia. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, nos damos cuenta que no estamos solos. Entonces, leyendo su palabra, me di cuenta que los discípulos nunca se sintieron solos. Que los discípulos de Jesucristo, ellos caminaban y en su camino sirviendo al Señor, se dieron cuenta que nunca estaban solos. Que nunca estuvieron solos, que cada lucha, que cada prueba que ellos pasaban, siempre Jesús estuvo con ellos. Siempre la presencia de Dios estuvo con ellos. Aunque ellos miraron por algunos días después que Jesucristo resucitó y Jesucristo subió al cielo, y ya nunca lo miraron físicamente, pero dentro de su corazón, dentro de su espíritu, ellos sentían la presencia de Dios. Y cuando ellos sentían la presencia de Dios, ellos se daban cuenta que el Señor era fiel, que el Señor cumplió a su palabra, que a través de su Espíritu Santo Él siempre estuvo con ellos y nunca los abandonó. Y por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, dice, nos consuela en nuestras debilidades, con gemidos audibles. El Espíritu Santo es un ayudador para nosotros. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda, nos fortalece, nos hace mirar que no estamos solos. Que no estamos solos en este mundo. Que aunque Jesucristo se haya ido y nosotros lo hayamos recibido, pero cuando nosotros lo recibimos, cuando alguien recibe al Señor, el Señor empieza a morar en su corazón. Cuando un joven, cuando un niño, cuando una persona recibe al Señor,
el Señor empieza a morar en su corazón. Porque Jesucristo lo dijo que Él estaba siempre y iba a estar a la puerta. Dijo, yo estoy a la puerta y yo estoy llamando. Dijo, si alguno abre su corazón y me deja entrar, yo voy a cenar con Él y Él cenará conmigo. Y esto es lo que pasa. Cuando alguien deja entrar a Jesús en su corazón, Él empieza a morar dentro de él. Y sentimos la presencia de Dios. Y nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y eso es lo más importante que nosotros podemos sentir. Que Dios está con nosotros. Que el Señor no nos ha abandonado. Que el Señor, a pesar de que hemos pasado momentos difíciles, Él sigue estando con su pueblo. De alguna u otra manera el Espíritu Santo nos hace mirar que no somos huérfanos. Que el Señor no nos abandonó. Que el Señor sigue estando con nosotros a través de su Espíritu. Y los discípulos tenían que saber esto. Los discípulos tenían que saber esto. Que el Señor iba a estar con ellos. Por eso lo que leímos dice así. Si me amáis, guarda mis mandamientos, le dice el Señor. Él dice. Y yo rogaré al Padre, os enviará otro consolador. Otro consolador, dice, el Espíritu de verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que la juventud necesita, el Espíritu de verdad. El Espíritu del Señor. No el espíritu que anda en el mundo. No el espíritu que lleva a la humanidad o a la juventud a desviarse de la presencia de Dios. No, el Espíritu de verdad. El Espíritu que te conduce a la presencia de Dios. El Espíritu que te dice por dónde tienes que caminar. El Espíritu del Señor que nos dice qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que le desagrada. Y esta es una invitación para todos los jóvenes, para todas las personas. El Señor Jesucristo está esperando. El Señor Jesucristo está dispuesto. Es más, aún la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo está impaciente. Yo no sé si alguien ha estado impaciente, pero muchas de las veces nosotros estamos impacientes porque estamos esperando algo o queremos hacer algo y estamos esperando la oportunidad que nos llamen o que llegue ese tiempo. El Espíritu Santo se encuentra igual de la misma manera. Él está impaciente por tocar jóvenes, Él está impaciente por tocar personas. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando Pedro fue a mirar a Cornelio, dice que él empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo. Cuando él empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo, dice que no terminaba de hablar y el Espíritu Santo se empezó a derramar. Cuando el Espíritu Santo se empezó a derramar, ellos no estaban bautizados. No hacían ese pacto con Dios, pero el Espíritu Santo ya estaba impaciente por tocar esos corazones. Y en este tiempo es la misma. El Espíritu Santo ha querido tocar esa juventud desde hace mucho tiempo. Por eso muchas de las veces el joven se siente solo, se siente abandonado. Por eso muchas de las veces se siente triste, se siente deprimido. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña, que los discípulos nunca se sintieron así. Que los discípulos pasaban por luchas y pasaban por pruebas, pero siempre había un gozo en sus corazones. Siempre estaban dispuestos a alabar y glorificar al Señor. Entonces en este tiempo es igual. El Espíritu Santo está esperando por ti. Está esperando por mí. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. A través del Espíritu Santo nosotros nos damos cuenta que somos hijos de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, este es hijo de Dios. El que tiene el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor dice que nos ha dotado. Dios nos ha dotado a través de su Espíritu. Porque nosotros éramos, dice la palabra del Señor, que solamente éramos creación. Pero cuando nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, dijo el Señor que Él nos hizo sus hijos. Y Él comparte su Espíritu con sus hijos. Por eso dice aquí el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros recibamos su Espíritu Santo? ¿Cómo Dios quiere que esa juventud reciba su Espíritu Santo? Porque el Señor era una profecía que Dios habló desde el principio. Esa profecía Dios la habló desde el libro de Joel. Y la habló no solamente para algunas personas, la habló para los ancianos, para los niños, para los jóvenes. Y dijo, en los postreros días Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes soñarán sueños. Los viejos tendrán visiones. El Señor iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. No se necesita ser una persona de 30, 40 años para recibir la presencia de Dios. Un joven de 13, 14, 15 años, si le clama al Señor, puede recibir el Espíritu del Señor. Puede recibir la presencia de Dios. Cuando reciba la presencia de Dios, va a ser un cambio en su vida.
Tú joven que estás oyendo, cuando tú le pidas al Señor con todo tu corazón, que te llene de su Santo Espíritu, vas a mirar un cambio en tu vida. Vas a mirar que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es verdadero, que Él si te está llamando es porque quiere morar en tu vida, que si Dios si te está llamando es porque quiere morar en tu corazón, para que nunca más te sientas solo, para que nunca más vuelvas a sentir que nadie te quiere, que a nadie le importa. No, el Señor sí te quiere y al Señor sí le importas. El Señor, por eso, si no le importáramos al Señor, no hubiera dado su vida por nosotros, pero la dio por toda la humanidad. La dio por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por los adultos, por los pecadores, por los ladrones, por todas las personas lo dio, para que todos tuviéramos una oportunidad. Y esa oportunidad Jesús nos la da. Jesús le quería hacer saber a sus discípulos que aunque Él se iba a ir, pero nunca iban a estar solos, porque Él iba a estar a su lado para siempre. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos fortalece. El Espíritu Santo es como un padre para nosotros. Ahorita lo vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Es como un padre para nosotros. Y este padre, donde quiera puede entrar y donde quiera puede ir. Los jóvenes se van a la escuela y nosotros no podemos ir con nuestros jóvenes, porque no nos dejan entrar, porque es solamente para alumnos de cierta edad. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va a ir contigo. Donde quiera que tú entres, el Espíritu Santo va a ir contigo. Así como nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, así el Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Él quiere acompañarnos donde quiera que nosotros vayamos. Él quiere ir con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Su presencia irá con nosotros, le dijo. Así le dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo. Y en este tiempo es igual. Para los jóvenes es igual. Si esta juventud se levantara y clamara con todo su corazón al Señor, yo creo en mi corazón que Dios llenaría sus corazones, que el Señor llenaría sus corazones, y ellos se dieran cuenta que nuestro Dios es real. Por eso muchas las veces tú joven miras a tu padre o a tu madre en el altar llorando, clamándole al Señor, porque has sentido la presencia de Dios, porque has sentido en su corazón el deseo de sentir la presencia de Dios en su vida. A lo mejor tú no has sentido lo mismo, a lo mejor no se te hace importante clamar por la presencia de Dios, pero el día que Dios toque tu corazón te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. El día que Dios toque tu vida te vas a dar cuenta de las palabras que estamos leyendo aquí, que es una importancia, que es algo necesario en nuestras vidas, caminar con el Señor. Que el Espíritu Santo sea ese Padre para ti, ese Padre que aunque nosotros muramos, Él siempre va a estar ahí. Por eso la enseñanza se llama así: Espíritu Santo, un Padre para siempre. El Espíritu Santo es un Padre para siempre. Donde quiera que nosotros estemos, Él va a ir. Donde quiera que tú vayas, Él va a estar ahí. Él siempre va a mirar por ti. Si tú estás débil, Él te va a fortalecer. Por eso dice en el 14, en el 16 dice: yo rogaré al Padre y te dará otro consolador. Y la palabra consolador dice que es alguien que te anima, te contenta o quita toda tristeza. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo te anima. El Espíritu Santo te fortalece, te da fuerza, te anima a servirle al Señor. Es un requisito buscar la presencia de Dios. Esta juventud que ha recibido al Señor, estos jóvenes que se han bautizado en el nombre de Jesús, era para que ya estuvieran clamando por la presencia de Dios. Era para que ya le hubieran dicho al Señor: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi corazón. Se están tardando en pedirle al Señor. Se están tardando en pedirle al Señor que los llene con su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios me está queriendo mostrar en estos tiempos. Y la palabra del Señor que leímos dice: el Espíritu de verdad. Un Espíritu que no te va a mentir. Un Espíritu que no te va a engañar. Un Espíritu que no te va a defraudar. Un Espíritu que siempre va a estar ahí. Es el Señor, nos quiere dar de su Espíritu. Te quiere dar de su Espíritu, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no le conoce, porque no ha querido conocer al Señor. Pero tú, joven, que le has abierto tu corazón al Señor, el Espíritu Santo es para ti. El Padre eterno es para ti. Dice, pero
A vosotros, dice, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el Señor Jesús les dice, no te dejaré huérfano. No los voy a dejar huérfanos. Dice, no te voy a dejar huérfano, vendré a vosotros. Siempre el Señor está con nosotros. Por eso tenemos la seguridad que le servimos a un Dios fiel, a un Dios verdadero. Amén. El Espíritu Santo lo que hace. Te voy a invitar, joven, que abres la Biblia en el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8, en el nombre de Jesús. Y ahí vamos a mirar lo que el Señor dice. Amén. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Cómo el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. A ayudarte a ti, a que tú no te sientas solo. A que le sigas clamando al Señor. Amén. Fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo el Señor dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción. Ahí el Señor habla de una adopción. El Espíritu Santo nos da testimonio que fuimos adoptados. ¿Por quién? Por Dios. Por lo cual también clamamos, Abba, Padre. Esta palabra de Abba, Padre trae un significado muy grande. A lo mejor no sabes qué significa Abba, Padre. ¿Por qué el apóstol Pablo decía Abba, Padre? ¿Por qué Jesucristo decía Abba, Padre? Porque ellos se expresaban a Dios de esta manera. ¿Por qué nosotros muchas de las veces no podemos decirle Abba, Padre al Señor? La palabra Abba, Padre dice que es una relación muy estrecha, muy íntima entre un padre y un hijo. Esa relación estrecha, esta relación íntima, la tenía el apóstol Pablo. La tenía Jesucristo, por eso decían Abba, Padre. Por eso el apóstol Pablo decía, a través del Espíritu, nosotros podemos decir, Abba, Padre. Tenemos esa relación con el Señor. Esa relación con el Señor es muy estrecha. Esa relación con el Señor es muy íntima. Esa relación es cuando tú le dices a tu papá, cuando está chiquito, le dices papi. No le dices papá, tú le dices papi, porque le dices con cariño. Le dices pedirle algo a tu papá, a tu mamá. Es papi, mami. Así le decían los apóstoles al Señor. Así se expresaban con el Señor. Abba, Padre. Señor, esto es hermoso para nosotros. Y esto es bueno para ti, joven, para que sepas que hay un Dios bueno. Que hay un Dios de misericordia. Que hay un Dios que está esperando por tocar tu corazón. Que hay un Dios que quiere protegerte. Que no quiere que te sientas solo. Muchas de las veces, y en este tiempo pasa, miren. En este tiempo pasa y ha pasado que podemos mirar a lo mejor ahí en las noticias. O a lo mejor conoces un amigo tuyo, una amiga tuya que dice, ¿sabes qué? El papá de mi amigo los abandonó. O la mamá de mi amigo los abandonó y mis amigos se quedaron huérfanos. O a lo mejor te pasó eso a ti. Tu papá o tu mamá te defraudaron. Te dejaron. Y has sufrido una decepción por tus padres. Y eso, ¿sabes qué? Eso es muy difícil de mirar porque regularmente los padres y las madres dan la vida por sus hijos. Entonces es difícil de mirar. ¿Por qué? Porque es rara la persona, pero sí hay. Es rara la persona que abandona a sus hijos. La madre o el padre que abandona a sus hijos. Pero sí pasa. Sí pasa en estos tiempos y va a pasar. Pero lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros, te ofrece algo hermoso. Te ofrece algo grande. Lo que el Señor Jesucristo te ofrece, dice en el libro de Isaías, en el capítulo 49. En el libro de Isaías, capítulo 49, el Señor les dice, Sión dijo, Jehová me ha dejado. Se olvidó el Señor de mí. Eso dice el Sión, eso decía el pueblo de Dios. El Señor me dejó, el Señor me abandonó. Pero luego el Señor les contesta y les dice, se olvidará la madre o el padre, se olvidará la madre, dice, de lo que ha dado luz para compadecerse de él. Les dice en forma de pregunta. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Isaías 49, porque quiero que lo mires y sepas de lo que te estoy hablando.
que a lo mejor tu padre o tu madre te defraudó, que a lo mejor tu papá o tu mamá te defraudaron, y puede ser que ya nos confiesen ellos. Y muchas de las veces puedes tener razón, porque a lo mejor sí te defraudaron, pero con Cristo es diferente. Con Dios es diferente. Al Señor Jesucristo nunca te va a dejar. El Señor Jesús nunca te va a abandonar. Así estés pasando por momentos difíciles, el Señor siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí y promete estar con nosotros. Por siempre. Por siempre quiere estar el Señor ahí. Fíjese lo que dice Isaías 49. Vamos a leer 2 versículos ahí. El 14 y el 15. Dice la palabra del Señor así. Isaías 49, 14 y 15. Pero Sión dijo, cuando habla de Sión se está refiriendo a su pueblo. Pero Sión dijo, dice, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Pero luego en el versículo 15 hay una pregunta y el Señor pregunta, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer? A lo mejor hay muchas mujeres que sí se pueden olvidar. A lo mejor hay muchos padres que sí abandonan a sus hijos, pero fíjate lo que dice el Señor para ti, joven. Dice la palabra del Señor el 15. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tengas un padre o una madre que te haya abandonado, aunque tu papá o tu mamá a lo mejor ya se hayan ido, o el Señor ya se los haya llevado, dice el Señor, yo nunca me voy a olvidar de ti. Yo nunca me voy a olvidar de ti. El 16 dice, he aquí en mis palmas de las manos te tengo. Así tiene el Señor a sus hijos. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpido. La palabra esculpido quiere decir grabado. El Señor no, así nos tiene el Señor. Grabado. Delante de mí estás siempre tus muros. Eso es lo que hace el Señor. Nuestros padres Dios nos los presta por un tiempo. Después que nuestros padres se van, nosotros ya no los tenemos. Pero la noticia más hermosa es esta. Que aunque tu papá o tu mamá algún día el Señor se los lleve, el Señor siempre va a estar contigo. El Señor siempre va a estar ahí. Por eso es un Padre eterno. Porque siempre va a estar ahí a través de su presencia. Que a lo mejor tu papá o tu mamá te abandonaron, pero dice el Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque tu padre o tu madre se olviden de ti, dice, yo siempre voy a estar contigo. Siempre vas a estar ahí. Y para que los tengamos más claro, dice, porque en mis manos estás esculpida. Te tengo grabado. Así están tus muros delante de mí. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Por eso, joven, la mejor decisión es buscar del Señor. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es recibir al Señor. Decirle, Señor, yo quiero que tú mores conmigo para siempre. Porque si tú no mores, yo estoy solo, yo me siento triste. Por eso miramos muchas las veces jóvenes deprimidos. Jóvenes que nomás asisten callados. Que no sabemos, les preguntamos qué te pasa y no quieren decir. Muchas veces hasta traumados están. Pero les falta conocer al Señor. Les falta conocer a Cristo. Cuando conozcamos a Cristo nos damos cuenta que el Señor siempre va a estar ahí. Que el Señor es nuestro Dios que siempre va a estar ahí. El Señor se preocupa por los huérfanos. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 68, versículo 5 y 6, dice que Él es Padre de huérfanos. Defensor de las viudas. Él hace habitar al desamparado en familia. Ese es nuestro Dios. Él que quiere ser padre de los que no tienen. Él quiere proteger a los que no están protegidos. Él es nuestro Dios. Y la palabra del Señor dice que Él está con nosotros por siempre. Esta es la seguridad que tenemos. Que el Señor siempre va a estar con nosotros. Que si tú recibes al Señor como tu Dios, como tu Salvador, algún día tus padres te van a ser quitados, pero Cristo nunca se va a ir de ti. El Espíritu Santo nunca se va a ir de ti. Y en estos momentos difíciles lo necesitas. En estos momentos críticos de tu vida es el que más necesitas y es el que menos le das importancia. Es el más importante que tiene que ser en tu vida. Y es en el que menos buscamos. Y dice la palabra del Señor que ya estaba profetizado. Jesús ya estaba profetizado que Él iba a venir. Que Él iba a venir y Él iba a estar con nosotros para siempre. Y ahí mismo en el libro de Isaías, ese versículo ya nos lo han compartido muchas veces. El versículo, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido.
Amén, porque hijo nos es dado. Y llamará su nombre admirable. Jesucristo es admirable. Jesucristo es el más admirable de todos los que tú hayas conocido, es el más admirable. Ahorita sí, miramos su palabra y por eso nosotros decimos, wow, nos quedamos admirados del Dios que tenemos. Y va a seguir siendo por generaciones. Nosotros vamos a pasar, pero Él va a seguir siendo el más admirable. Él es el Dios que te estamos hablando. Por eso dice, hijo nos es dado, llamar a su nombre admirable. Y luego la otra parte dice, Padre eterno. El Dios que le estamos sirviendo es un Padre eterno. Es un Padre que nunca te va a abandonar. Es un Padre que quiere ser tu Padre por siempre. Es un Padre que quiere estar contigo a tu lado para siempre. Es el Dios que le estamos sirviendo. Por eso te invitamos en el nombre de Jesús. El más importante que en estos tiempos que tenemos que buscar es el Señor. Es su Espíritu Santo. Amén. El libro de Isaías, ahí mismo. Léelo conmigo. Amén. El capítulo 9, el versículo 6. De lo que le estaba hablando. En el nombre de Jesús. Dice así. Porque un niño nos es dado, hijo, nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable. Amén. Él es el admirable. Y luego la otra parte, fíjense, aquí entra un punto muy importante. Muchas de las veces nuestros hijos no confían en nosotros. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. En el Señor sí puedes confiar. En el Señor sí puedes confiar. Dice, llamará su nombre admirable. Y la otra parte dice, consejero. Él es el mejor consejero. ¿Quieres un buen consejo? Pídeselo a Jesús. Pídeselo al Espíritu Santo. ¿Quieres una buena respuesta en tu vida? Pídesela al Señor. Él nunca te va a dar una mala respuesta. Él nunca te va a dar un mal consejo. Él te va a dar la palabra de vida que tú necesitas, que yo necesito. Y luego la otra parte dice, Dios fuerte. Fíjense nomás cómo es el Dios que te estamos presentando. Es un Dios fuerte. Y aparte de ser fuerte, dice que es todopoderoso. Él es nuestro Dios. La otra parte dice, Padre eterno. O sea que si tú lo recibes al Señor como tu Dios, como tu Salvador, Él siempre va a ser tu Padre. Él jamás te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí para ti. Él es nuestro Dios. Búscalo. Y luego la última parte dice, príncipe de paz. ¿Quieres tener paz en tu vida? Él es el príncipe de paz. Él es el que trae paz a nuestro corazón. Por eso tenemos testimonio. Discípulos que le servían al Señor, no le servían con tristeza. No le servían con tristeza, le servían con alegría. Le servían con gozo, porque sabían al Dios que le estaban sirviendo. Para nosotros es la misma. No tenemos que servirle al Señor con tristeza. Nuestro Dios es un Dios de paz. Es un Dios que cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Es un Dios que nos levantó cuando estábamos muertos. Él es el Dios que te estamos hablando. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Él es un Padre eterno que va a estar con nosotros no algunos días. No algunos días, dice el Señor, yo voy a estar con ustedes para siempre. Eso le dijo Jesús. Dijo, yo me voy a ir, pero no te voy a dejar huérfano. Voy a enviar el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero no le conoce, pero vosotros le conocéis. Y estará con vosotros para siempre. Y no te voy a dejar huérfano, voy a venir otra vez a ti. Otra vez va a venir el Señor. Y Él va a venir por sus hijos. Él va a venir por los que tienen su Espíritu. Él va a venir por aquellos que le han recibido como su Dios, como su Salvador. Jóvenes, lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor. No hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor. La otra vez les compartí a nuestro hermano Miguel un versículo, creo que está en el libro de Eclesiastés. Dice, gózate en los deseos de tu corazón. Pero ante todas estas cosas sabe que te juzgará el Señor. Joven, gózate en los deseos de tu corazón. Pero tienes que saber que todo lo que tú hagas fuera del Señor trae consecuencia. Por todo lo que tú hagas fuera del Señor trae consecuencia. Pero si tú le sirves al Señor, si tú te enamoras de tu Dios, lo que vas a recibir en vez de castigo va a ser vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Es lo que el Señor tiene para ti. Dios es muy bueno y joven, Dios te ama.
Dios te ha puesto unos padres que le sirven al Señor a tu lado. Valóralos. Valóralos, porque cuando no los tengas te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. El día que tú no tengas tu padre o tu madre, vas a querer hablarle o decirle las palabras que tú no le decías, pero va a ser tarde. Va a ser muy tarde. Y te vas a dar cuenta que Dios te dio los mejores padres. La mejor mamá, el mejor papá te lo dio el Señor. Que a lo mejor no lo miraste porque estabas enojado y estabas triste porque te habían llamado la atención. Pero después con el tiempo te vas a dar cuenta y decir, yo tenía el mejor papá. Yo tenía la mejor mamá. El Señor no se equivocó en darme a mis padres. Dios no se equivoca. Nuestro Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que tú necesitas lo tiene el Señor. Reconoce lo que Dios te ha dado. Jesús es muy bueno. Él es muy bueno. Entonces la palabra que leímos aquí dice Padre eterno y príncipe de paz. ¿Quieres que Jesús sea tu Padre eterno? ¿Quieres que Jesús sea tu príncipe de paz? El testimonio. Dice, perdón, el Espíritu da testimonio a nosotros si somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros, dice, nos da testimonio. Porque nos ha dotado el Señor. Porque nosotros no teníamos, dice la palabra de Dios, que no teníamos parte ni suerte en el reino del Señor. Pero Jesús, a través de su misericordia, a través de su amor, nos ha perdonado. Nos ha derramado de su Espíritu en nosotros. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Dios quiere hacer lo mismo en mi vida. No permitas que esto de ti se vaya. Dios es muy bueno. Amén. Vamos a concluir la enseñanza con otra cita. Amén. Te voy a pedir que habla la Biblia ahí en el libro de Romanos también. En el capítulo 8. Pero vamos a ir a otro versículo en el nombre de Jesús. Y acuérdate la enseñanza, amén. El Espíritu Santo, un Padre para siempre. El Espíritu Santo es un Padre para siempre. El Espíritu Santo es pero muy importante en nuestras vidas. En tu vida tiene que ser muy importante. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 26. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor así. Ya lo tienes. Dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Por eso tú miras muchas las veces a tu papá y a tu mamá que está pasando cosas difíciles. Por eso las veces tú miras a siervos de Dios que pasaron cosas difíciles. Pero tú te preguntas y dices, bueno, pues está pasando esto, pero le sigue sirviendo al Señor. Está pasando esto, pero yo lo miro contento. Yo lo miro que se levanta y da gracia. A lo mejor, joven, te puedes hacer esa pregunta. A lo mejor te puedes hacer esa pregunta. ¿Por qué mis hermanos pasan cosas difíciles y yo los miro que le dan gracias a Dios aún por lo malo que pasa? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, pues ¿qué hemos de decir? Como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Fíjese cómo intercede el Señor por nosotros, dice, con gemidos indecibles. A lo mejor la palabra indecible dice, pues ¿qué será eso? Yo tampoco la sabía. Amén. Pero Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. La palabra indecible dice que es algo tan grande, tan intenso, tan extraordinario, que no puede ser expresado, que no puede ser descrito. Así obra el Espíritu Santo en nosotros. Es un gemido tan grande, tan intenso, que intercede por nosotros, que nos ayuda, que nos levanta, que si estás débil, Él te da fuerza y te fortalece. Por eso miramos el testimonio de los discípulos. Y miras el testimonio de los discípulos y dicen, bueno, pues sí, los apedrearon, ellos abofetearon, ellos estuvieron en cárcel, pero cantaban alabanzas, porque el Espíritu Santo los ayudaba en sus debilidades. Lo mismo quiere hacer el Espíritu del Señor en ti, joven. Quiere ayudarte en tu vida. Quiere ayudarte a que le sirvamos mejor al Señor. Quiere ayudarte a que le sirvamos con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Y esto es la enseñanza que Dios tiene para nosotros este día. Amén. El Espíritu Santo, un Padre para siempre. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré
a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir el Señor a vosotros? A través de su Espíritu Santo. Él dejó su Espíritu Santo para que nosotros estuviéramos seguros de que Él iba a morar en nosotros. De que Él iba a morar con su pueblo. Que Él iba a morar con aquellos que le buscan. La invitación es para ti. La invitación es para mí. Es para todo aquel que está ahí, joven, que está conectado. Busca del Señor. Busca del Señor. No se necesita edad para pedirle al Señor para que Dios te llene de tu Santo Espíritu. No. Dios desde tu juventud te quiere llenar. Desde ahí, desde tu juventud, Dios quiere usarte. Y no hay excusa. No puedes decir, es que soy muy joven. Es que soy muy joven para servirle al Señor. Jeremías dice que era un niño. Jeremías era un niño cuando Dios le habló. Y cuando Dios le habló, le dijo, Señor, soy un niño. Pero el Señor le dijo, no digas que soy un niño, porque yo pongo mis palabras en tu boca. O sea que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un niño. Yo sé que a lo mejor tienes una edad corta, pero ¿sabes qué? Yo soy el Dios Todopoderoso. Donde quiera que tú vayas, irás. Donde quiera que yo te mande, le dijo, irás tú. Y lo que yo diga, tú lo vas a decir. Por eso Jeremías dijo, sentí como un fuego en mi boca. Cuando callé, dice, cuando quise callar dentro de mí, sentí un fuego. No podía callar lo que él era. No podía callar que era un profeta. No podía callar que era un siervo de Dios. De la misma manera para ti, cuando tú le sirvas al Señor, no vas a poder callar. No vas a poder decirle, Señor, yo no puedo hacer esto. Señor, yo no quiero, yo no alcanzo a hacer esto. No, vas a mirar que eres un siervo de Dios. Vas a mirar que eres una sierva de Dios, que Dios ama, que Dios está esperando por ti. Amén. Así es que Dios les bendiga. Dios guarde a estos jóvenes. Amén. Terminamos en buen tiempo. Amén. De este modo vamos a invitar a nuestros hermanos que no se despeguen, no se vaya para ningún lado. Amén. Nuestro hermano va a compartir la palabra, la enseñanza que Dios le dio para cada uno de nosotros. Amén. Así es que, joven, Dios te bendiga. Valora a tus padres. Busca la presencia de Dios. Amén. El Espíritu Santo quiere estar en tu vida para siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios los guarde. Todos los hermanos que están conectados. Yo voy a este lugar en dirección del Espíritu Santo. Nuestro hermano Miguel. Amén, hermano.